Hola, buenas tardes, ¿vale? Buenas tardes. Em, Ahora vamos a hacer una presentación simple. Mi nombre es Iván Enrique Molina Ramírez y ahorita haremos la entrevista sobre los primeros impactos en el COVID y cómo fue abarcando a lo largo del tiempo hasta el día de hoy, se podría decir. Aquí mi invitado, Alex Valentín Burguet. Él es médico en un hospital de Valencia. Él es enfermero en un hospital de Perdón. Valencia. Perdón, se me va. Nada, nada, ya Em, está. Él es un amigo cercano mío al cual yo decidí entrevistar. Y cuéntame, Valen, ¿cómo te sientes? Ahora bien, ahora mucho, mucho mejor. Y te agradezco la entrevista para así poder, pues eso, dar un poco de visión más cercana a este hecho tan crítico que ha tenido el mundo en estos días. Me imagino que la tuviste difícil en los primeros momentos, o sea. Sí, sí, al principio Para sí. ti, ¿cómo te llegó la noticia? Pues bueno, la noticia que todos sabíamos en su momento, pues a partir de enero, febrero del año 20, que estaba la cosa, que si había habido en China esto, lo otro, de que si empezaban algunos casos a venir hacia Europa, los primeros casos en Italia. Nosotros ya en ese momento todavía no habíamos adoptado ningún tipo de medida en España, pero sí que es verdad que estaba empezando a aparecer cierto miedo, ¿no? O sea, Lo agarró de respeto. imprevisto el sistema de salud, supongo. Sí, a ver, el problema es, claro, esto es como todo, ¿no? El problema es que, claro, uno no ve el toro hasta que no tiene los cuernos del toro aquí, ¿no? Y entonces ya es tarde. Entonces lo ideal hubiera sido pues reaccionar mucho antes, solo por precaución, por previsión. Y bueno, entonces cuando se hizo marzo, el 14 de marzo, ese día salía yo a trabajar de noches y ya habíamos desalojado toda mi planta porque se había elegido mi planta, mi estación de servicio, como Ujú. la principal para recibir pacientes COVID. ¿Vale? Habían estado ingresando algunos durante los días anteriores, los primeros casos en mi área, en otra planta superior, pero se decidió trasladar toda la mía y la planta superior dejarla para pacientes con sospecha de COVID, bien por síntomas, bien por contactos cercanos, hasta que la prueba PCR les confirmara que eran COVID. Y en los primeros momentos, supongo que fue difícil. Sí, fue difícil porque mi planta, o sea, mi especialidad, medicina interna, no tenemos un contacto habitual con pacientes infecciosos. A ver, sí, a lo mejor hemos tenido algún paciente con aislamiento de contacto porque está inmunodeprimido o por algunas enfermedades más contagiosas al contacto, pero a nivel aéreo no. Y las habitaciones no están tan preparadas para aislar gérmenes, aislar virus a nivel aéreo. Entonces, claro, eso supone que te tienes que equipar con toda una vestimenta de protección, un EPI, para evitar pues eso, la difuminación aérea o que cuando el paciente te esté delante de ti, pues no te lo pueda contagiar por contacto cercano a ti y tal. Entonces, pues bueno, tuvimos que habilitar toda la estación, tuvimos que colocar cada habitación que estaba doblada cada habitación. En cada habitación había dos camas, ¿no? O sea, Ujú. podíamos ingresar a dos porque siendo todo COVID, pues nos daba igual doblar las habitaciones, ¿no? Y teníamos que distribuir pues un circuito de entrada, de entrar limpios, con un circuito de salida dentro de cada habitación, con un cubo especializado de desechos biológicos, saber el procedimiento de vestimenta, de desvestirse, de dónde tirar cada cosa, qué empezar a ponerse y por dónde, y que saber luego qué quitarse y el orden de quitárselo, desinfección, en fin. Y ahora pues ya lo hacemos con los ojos cerrados. Poníamos dos Sí, pero años. Sí. de inicio te agarró imprevisto, supongo. Sí, sí, de imprevisto total. Esto fue todo. No creas que la administración nos echó un cable, porque no. O sea, el justo, es decir, lo que necesitábamos sí, pero no una como te diría yo, una dedicación o una iniciativa de mirar, tomar información al respecto. Nos tuvimos que Vaya. autogestionar, nos tuvimos que buscar con nuestro supervisor de sala toda la información al respecto, vídeos de YouTube, esto, lo otro, en fin, un poco triste. Prácticamente te dejaron una trinchera con un rifle y dijeron, ahí está. Bueno, Básicamente. y la carga, ¿cómo catalogaría la carga física y emocional que tuviste antes? Pues Cuando empezaste a ver el física, número de gente. al principio física,
Bueno, pues a ver, no, hay que decir que la primera ola fue algo leve, fue algo light, porque no llegamos a tener toda la planta llena, que tiene una capacidad de 40 pacientes, de 40 camas. No Mm, llegamos a tener toda la planta llena y los que venían, la verdad es que la primera ola no fue muy grave. Eran pacientes con sintomatología muy leve, muy de fiebre, muy de dolor de cabeza, ese tipo de síntomas, ¿no? Más ligado a un proceso gripal común y tal. Quienes lo pasaron mal aquí en España fue Madrid, en la primera ola. vale. En lo que es Valencia, litoral y tal, bueno, y Cataluña también. En lo que es en Valencia, no tanto. Tuvimos su gente, pero no tanto. Y casos graves tuvimos como mucho dos, que enseguida subieron a cuidados intensivos y ya está. El, la carga, pues bueno, era todo estrés, tal, todo mucho, pues eso, muchísimas emociones ahí guardadas, no sé, era un poco complicado. La carga importante vino después, en la tercera ola, que eso fue al año siguiente, en enero, entre diciembre y febrero, marzo del 21. Me has comentado que se había testado todo. Sí, todo mi hospital. En Valencia la tercera ola pasó lo que pasó en Madrid en la primera. O sea, ahí se hizo al revés. Cuando quisieron reactivar el turismo. Sí, cuando parecía que después de Navidades se habían levantado restricciones, esto, lo otro. Además coincidió con la nueva variante Delta, la que venía de Inglaterra, Mm, y fue mortal. Todavía no había nadie vacunado. A nosotros nos empezaban a vacunar en enero, a los sanitarios en España. sí, que Eh, empezó la campaña de vacunación. exacto, empecé en enero en España con sanitarios. Ya había empezado un poquito antes que nosotros con los ancianos en el país de más de 80 años, con la primera dosis, muchos de ellos en residencias y tal. Pero claro, los efectos de la vacunación y de la inmunidad de rebaño aún no tenían efecto. Entonces, con la nueva variante Delta, los pacientes que ingresaban estaban muy mal. Muy mal. ¿En Y estado crítico algunos? sí, sí. Te diría que más del 75% de los pacientes que ingresaban estaban críticos en mi planta. La UCI estaba atestada. Vale. Tuvieron que ¿Y abrir cuál fue, nuevas. Dime. cuál dirías que fue el peor momento que te llevaste? O sea, ¿cuál fue el peor momento que tú dijiste, aquí ya es el top? En uno de los turnos que hice un domingo, de hecho, ¿Mm? de creo que era finales de enero, ese turno fue cuando dije, con esto creo que ya lo he visto todo y si sigo adelante a nivel mental, digo, ya me pueden tirar lo que quieran. Ya me pueden mandar hasta Stalingrado o me pueden mandar donde quieran. Porque ese día éramos cuatro enfermeros solo en ¿Mm? planta y cuatro auxiliares de enfermería. La planta estaba atestada, 40, los 40, y conforme a lo mejor algún paciente estaba mejor y lo sacábamos a lo mejor a otra planta porque ya estaba más leve, teníamos que hacer sitio para los que estaban más complicados, porque mi planta pasó aunque no de manera oficial, pasó a establecerse casi como lo que se llama una UCRI, es decir, una unidad de cuidados respiratorios invasivos. Entonces es casi como la antesala a una unidad de cuidados intensivos. Y claro, después de estos 2 años nos hemos hecho prácticamente expertos en el manejo de respiradores de todo tipo, de ventilaciones mecánicas invasivas, no invasivas, de todo tipo de aparataje que suponga tener que asistir respiratoriamente a un paciente. Además, nos tuvieron que aumentar el nivel de presión que tiene cada planta asignado de oxígeno, porque el hospital, bueno, entre sus diferentes sistemas de tuberías, ¿Mm? desagües, aire acondicionado, hay otro que es el de oxígeno, ¿no? Hay toda una canalización que es la que transmite oxígeno a las plantas para poder poner oxígeno a un paciente. Pues en nuestro caso nos aumentaron no sé qué barbaridad de presión por la demanda que teníamos, porque al principio pasaba que conforme aumentó la demanda, los aparatos no estaban dando el volumen en litros de oxígeno que nosotros les habíamos configurado, y era porque faltaba presión por la burrada de aparatos que había a la vez. Entonces, cuando eso ya lo hicieron, consiguieron que funcionara, sigue igual, no lo han bajado, ni parece que tengan idea de bajarlo, porque casi que nos hemos quedado en ser ese tipo de unidad de intervención. Y ese día que te decía, volviendo al día, el domingo ese fue el tope. Horrible. Porque, pues mal. O
sea, teníamos pacientes de diversas especialidades, traumatología, cirugía, todos con COVID. El problema de su especialidad era el menor, el problema era el COVID. Esta variedad, la Delta, o sea, era muy peliaguda porque el paciente no se ahogaba. Y sin embargo, los teníamos todos monitorizados en un monitor central como receptor. Había un monitor en cada habitación y nosotros en el Sí. control tenemos un monitor central desde el que sale cada habitación sus constantes vitales, su saturación de oxígeno, etcétera. Y en muchos de ellos veías como el oxígeno bajaba. Y claro, enseguida, ostras, está bajando otra vez. Vas corriendo, te vuelves a vestir, entras. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra tal? Comprobabas el aparato que le estaba entrando bien el oxígeno, estaba todo perfecto, pero el paciente se ahogaba. Y es que te veías a lo mejor saturaciones de oxígeno de 75%. Dices, 75% en una persona normal. Estaría cianótico, estaría poniéndose azul, morado. Se estaría ahogando. Y sin embargo no, estaban ahogándose. Al parecer, el virus actuaba de una manera a nivel nervioso en el que uno de los receptores del cuerpo que te indica señal de ahogamiento lo bloqueaba. Y al mismo tiempo, sí, tenían un poco de fatiga respiratoria, pero podían hablar contigo y nos llevamos las manos a la cabeza y dices, pero esto no lo he visto yo en mi vida, ¿qué está pasando? Era muy fuerte. Y ese día yo creo que fue en el que más fallecidos tuvimos. Si no recuerdo mal, Sí, me contaste que en un momento fue bastante denso, llegaste a ese hecho. sí, sí. Ese día, solo en mi planta creo que fallecieron, en ese turno, un turno de 12 horas, fallecieron 8. Ay, 8. una noche bastante pesada, supongo. 4 en mi lado y 4 en el otro pasillo. Y en todo el hospital llegó a haber ingresados, pues prácticamente la totalidad del hospital era COVID. Más de 210 pacientes en el hospital. Todo COVID. No, todo Tuvieron en que, alerta crítica. sí, tuvieron que habilitar nuevas zonas al lado de intensivos que no estaban habilitadas para recibir pacientes. Eran, pues, por ejemplo, la zona de REA, que es como el intensivos light. Luego tenías la zona de la URPA, que es a donde van los pacientes una vez operados. Para el despertar, que se llama, pues se cancelaron todos los quirófanos. No había quirófano de nada. Todos los quirófanos también se habilitaron. En fin, está todo el hospital lleno. Todo el hospital lleno. Y el Vale. máximo de fallecidos, y me lo dijo el supervisor general en una ocasión que estoy hablando con él, creo que llegó a, Ujú. a 20 en un día. Oye, pero ¿y qué pasó con los pacientes que no eran COVID, los pacientes estándar? Pues los pacientes estándar, en ese momento tan crítico, sí que se les atendía en urgencias de manera igual. Si Ujú. había capacidad en ese momento en el hospital, en un área reservada limpia, y se les podía ingresar ahí, lo hacían, y si no, se trasladaba a otro hospital Vaya. que tuviera ¿Y capacidad. cómo te afectó personalmente en su momento lo de que me contaste de la noche? Pues a ver, a nivel personal, lo que me noté básicamente fue cansancio, fue estar a nivel más psíquico que físico. A ver, físico también, porque el EPI sudas mucho. Y a veces podías estar 3 horas con él puesto y no Con los quitártelo calores porque de Valencia. encima, a ver, había aire acondicionado en el hospital, ¿no? Dentro, pero da igual. O sea, Ujú. el sudor, la sudoración que coges es enorme. Y claro, no es que no te lo puedes quitar. Son pacientes críticos, ancianos, muchos de ellos, luego no tan ancianos, pero igualmente se hacen muy dependientes porque están conectados a aparataje, no se pueden levantar porque el aparato está conectado a la toma de oxígeno de la pared y a la luz. No pueden ir al lavabo, por ejemplo, entonces pasan a ser muy dependientes, a pesar de que sean algunos jóvenes o de mediana edad. Eh, Pasan a tener que, muchos de ellos se desorientaban. Yo creo que era por la hiperoxigenación, creemos que era gente a lo mejor de 40, 50 años que estaba conectada a un alto flujo, son unas gafitas que van aquí, que Ujú. insuflan muchísimo aire, se desorientaban, a mitad de la noche se levantaban, se quitaban todo, te lo encontrabas a medio vestir y le decías, por ejemplo, Antonio, ¿dónde vas? No, me voy. Antonio, no te quites. Se había quitado el oxígeno, te lo veías con trabajo respiratorio, se estaba ahogando. Tenías que entrar vestiéndote otra vez rápido, volver a entrar, volver a tal, tranquilizarlo. A veces se ponían irritados, agresivos, teníamos que llamar al médico de guardia, ponerle medicación para calmarlos, que se consiguieran relajar. Cuando estuviera ya relajado y nos dejara un poco, ponerle enseguida de nuevo el oxígeno. A ver, se lo poníamos al momento, pero había veces que no quería, entonces teníamos que contenerlo un poco, porque claro, el hombre no estaba en sus casillas, estaba totalmente desorientado. Entonces,
Ha sido momentos duros. Hemos encontrado también situaciones pues claro, tú no puedes estar todo el turno vestido. Te mueres. Sí, Te da un te síncope. mueres, ¿no? Te da un Te da algo. síncope. Claro, tienes que parar, tienes que hidratarte, tienes que comer algo, porque es que si no, claro, tienes tus momentos de salir a la medicación y volver, ¿no? Pues había veces que salíamos a la ronda habitual de medicación o las auxiliares de enfermería a hacer la ronda de higienes o de cambio de pañales a los que necesitaban y tal, y a lo mejor te encontrabas pues que una señora o un señor pues habían fallecido. O se habían quitado el por la noche y Y, tú no te habías dado cuenta porque esa persona no llevaba monitor y te lo encontrabas que había fallecido. O sea, todo eso es una carga emocional, ha habido mucho, 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 mucho. Y yo la verdad es que no lo he llevado tan mal como en un principio me asusté que lo iba a llevar. o sea, ya pensabas que iba a ser el momento de estrés total. Sí, lo que pasa es que llegaba a mi casa, entonces tenía mi santuario, que llamaba yo. Ujú. Entonces me ponía a leer, me ponía a cine, me ponía a jugar a videojuegos, me ponía a hablar con amigos por aquí por Discord, me distraía. Me distraía. Entonces mi cabeza desconectaba. Siempre he tenido la capacidad de desconectar del trabajo, afortunadamente, y no traérmelo a casa. Hay compañeras que eso no pudieron hacerlo, que se lo llevaban Ah, a casa, no sí. pudieron. Y entonces llegaron a un límite, llegaron a un burnout, y en ese burnout pues tuvieron que solicitar un cambio de servicio, de irse. Nos ofrecieron asistencia psicológica totalmente gratuita por parte del gobierno y tal, a nuestra disposición para cuando quisiéramos y con disponibilidad absoluta en todo momento. O sea que en ese aspecto, bien. Y hay compañeras que lo Claro, solicitaron. para apoyar algo como el estilo, ¿cómo se llama? Síndrome Stuka, que era que cuando escuchabas el sonido, entrabas en terror. Lo asociabas, sí. Sí, eso es Sí, como el estrés postraumático, sí, es un síndrome de estrés, PTSD. se escucha que lo tuvieron bastante difícil. Sí, sí, sí. Ok. Yo creo Tus que en todo el mundo, compañeros, sí. tú y tus compañeros lo vivieron bastante heavy, por lo que me has logrado decir. Pero cuando todo se abarrotó, en el momento en el que empezaste a ver la gente llegar y llegar y llegar y no paraban de llegar, ¿cómo lo llevaste? Pues a ver, por suerte, a modo oleada en mi servicio no lo llegué a ver en ese sentido así, ¿no? Tan amplio, porque claro, nuestra capacidad es limitada. Yo tengo 40 camas. Mm, Cuando llegamos a 40, hasta que a alguien le dan el alta o fallece, no hay hueco. Entonces no puede venir nadie más. Entonces en ese aspecto va un poco como más fluido, por así decirlo, ¿no? Ahora, el problema era cuando coincidía que venía una oleada de muchísima gente contagiada o con síntomas mal, y en mi planta ujú, justo pues había, pues yo qué sé, 5 6 7 huecos por ocupar, pues venían de golpe. Y además mal, venían ya mal, desaturados, porque urgencias no daba abasto. Servicio de urgencias no daba sí. abasto. Y entonces venían mal, desaturados, no tenían suficiente maquinaria allí. Entonces nos venían con un aporte de oxígeno justo, venían muy justos de oxigenación. En sí, en cuanto venían ahí, había que asistirlos, estabilizarlos, más oxígeno, aumentar la maquinaria, aumentar la capacidad, ponerles una medicación rápida, que solía ser corticoides como antiinflamatorio, para bajar la inflamación respiratoria, porque todo es producto de la neumonía a partir del COVID, ¿no? Entonces, el tema era complicado. Entonces ahí sí que estabas vestido y sabías que hasta que no se llenaban los huecos iban a seguir viniendo. Entonces era, bueno, pues ¿para qué me voy a desvestir? Me mantengo ya quieto, mis compañeras también, y ya seguimos atendiendo hasta que se llene. Supongo que aplicaron la de mecánica de colores, ¿no? O sea, Eso en urgencias, sí. El triaje. ujú, Eso se hace en urgencias, ya, sí. Bueno, en mi planta en alguna ocasión lo hemos tenido que hacer, pero de imprevisto, no por colores, sino por prioridad, ¿no? De urgencia. O sea, y, llegaron a darnos los médicos después de hablarlo y reunirse y tal, hasta el punto de cómo está, es decir, de hacer un corte de cuándo considerar a alguien urgente o no. Y era, a partir de 80 años, nada de maquinaria respiratoria invasiva, es decir, solo mascarilla de oxígeno normal y ya está. ujú, No reanimar, no UCI. no Aunque reanimar. no reanimar,
y no UCI, aunque la persona estuviera bien. Vale. ¿Por qué? Porque claro, tú reanimas a una persona de una parada cardíaca o cardiorrespiratoria Ujú. al sitio al que inmediatamente después va a ir para observación es a UCI. Porque claro, acaba de salir de una parada cardíaca, tiene que estar en observación clínica intensiva, tiene que estar valorado por un médico intensivista, tiene que estar monitorizado, hasta que ya se considera que su cuerpo no tiene ningún daño post parada, a nivel cerebral, a nivel cardíaco, a nivel de otros órganos, y entonces volvería de nuevo a una planta, a una estación normal. Tal era la saturación que eso fueron las pautas dadas por los médicos. Que si tiene 80 o más, si se muere, se ha muerto. No reaniméis. Si se desatura, la mascarilla reservorio que se llama, son 15 litros de oxígeno al máximo, Ujú. y ya está. Vamos, era una situación de crítica ya. Además, no podía pasar ningún familiar. No había familiares. Estaban solos todos. Oh, me has contado eso, que hubo un problema con ciertos grupos de la zona, como los gitanos. Pero bueno, sí, eso es más en el día a día, sí. En este caso aceptaron las normas, ¿eh? La verdad es que en este caso las aceptaron, porque se vieron también Mm, con el agua al cuello y ahí se dejaron de tonterías. Sí. Sí, 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 es verdad, ¿eh? Es verdad. sí, Pero sí, o sea, no dejaban pasar a nadie, claro, por el riesgo de contagiarse. Y porque era tal wow. el ajetreo diario que hubieran estorbado más que ayudado. Muchos de ellos hacíamos videollamada con un móvil que se nos facilitó a cada planta, a cada servicio se nos facilitó un móvil del hospital. Mm, Y con él, pues cuando los médicos llamaban a casa a los familiares del paciente ingresado, con los números que teníamos de ellos, les ya hacíamos videollamada para que los pudieran ver. Entonces a través del WhatsApp marcábamos el número, hacíamos videollamada y entonces el abuelo, la abuela, el tío, la tía, quien sea el que estuviera allí, pues podía ver a sus familiares por videollamada. Y eso a muchas ok, compañeras les partió el corazón también. Porque claro, ya casi pues concluyendo la entrevista, em, te quisiera preguntar algo. sí. A día de hoy, ¿cómo lo llevas? O sea, sé que inicialmente cuando empezó esto lo tuviste a toque, o sea, estuviste en corto todo el momento, tengo que estar aquí, tengo que estar acá, tengo esta gente acá, tengo este paciente acá, tengo esta acá. Pero ahora, ¿cómo lo llevas? Ahora que ya estamos en una faceta ya más avanzada y ya hay bastantes soluciones para lo que está pasando actualmente. Pues ahora estamos como con una montaña rusa. Ahora hay Ujú, altibajos, ahora de repente viene toda una oleada, por así decirlo, aunque sea más leve que estas anteriores. Ingresan unos cuantos, igual llegamos a tener media planta con pacientes. Muchos de ellos ahora mismo, gracias a la vacunación, a la inmunidad de rebaño, la sintomatología es leve. 2 o 3 como mucho de cada 10 van a tener que necesitar ahora asistencia de oxígeno como antes, pero ya porque tienen a lo mejor alguna patología previa respiratoria o están más débiles por otras enfermedades crónicas. Entonces ahora ya no es igual. Los EPIs tan aislantes ya no nos los estamos poniendo. Porque ahora todo el mundo, al menos en España, estamos ya con 3 dosis de vacunación. Muchos lo hemos pasado también. Entonces el riesgo ahora es mínimo y la nueva cepa no es tan mortal no es, no es tan como que como les la asustó a Delta. ustedes. No, no es, Sí. no es como la Delta. La Esto ya Omicron, sí, va bajando como la gripe, o sea, sí, empezó sí, acá y va acá. sí. Está dando ya, pues eso, cefalea, dolor muscular, cansancio generalizado, fiebre en algunos casos, un poco de dolor abdominal. Pues eso, 2 o 3 días así mal, en cama, y luego empiezas a mejorar. Hay mucha gente que ingresa, que nos está ingresando por motivos pues, propios de medicina interna, pues una Ujú, infección urinaria, una pancreatitis, cosas así, que como tienen algunos síntomas similares a el COVID, pues en urgencias les hacen la prueba, les hacen la PCR con la mala pata de que da positivo. Pero no, ya síntomas de cuando. COVID no están teniendo. Pero claro, ¿qué pasa? Como mi planta es COVID con medicina interna, pues viene a mi Mm, planta como COVID, aunque lo trate de medicina interna. Entonces, no, el volumen de pacientes está aumentando ahora por eso.
no porque ahora esté el COVID golpeando tan fuerte como antes, no. No, ahora ya es como de patada, ya que vayan para acá. Sí, muchas veces desde urgencias vienen con síntomas, se les da medicación, se les ve, se comprueba con una radiografía de tórax que no hay neumonía, que no hay infiltración bilateral, que está todo bien, a su casa. Les pautan antibiótico para la neumonía o evitarla y a tu casa. Y ya ¿Mm? está. Si empeoras, pues vente. Ahora sí, no, pues a casa. Solo viene Bueno, sobre todo gente mayor. bueno, ya concluyendo con esta entrevista, te quisiera preguntar, te quisiera pedir algo que les quieras comentar a mis compañeros sobre este asunto y algo que quieras decir. Sobre el COVID en general o... Ujú, sí, Bueno, a por ver, supuesto. ahora mismo pues dar así recomendaciones sanitarias, pues a ver, mucho sentido, porque no hay tanta gravedad, no hay tanta urgencia ahora mismo. No sé cómo estará en No, Honduras. acá ya pasó la parte heavy, porque la parte heavy fue cuando los hospitales estaban tan abarrotados que la gente literal ponían una camilla en el pasillo, un tanque de oxígeno y decían, bueno, adelante, vamos, hay otro caso que atender. Claro. Pero me Sí, sí, refiero a tal cual. algún comentario, algo que les quieras comentar de ti para ellos. Pues ahora que lo dices, mira, una cosa sí que creo que sería importante. Y es, primero, apreciarlo mucho, lo que es la figura, o todas las figuras del ambiente sanitario. Apreciarlas porque creo que somos un pilar fundamental, porque quien cuida de la salud siempre va a hacer falta, siempre va a tener que estar ahí. Cuando tú te pongas enfermo, alguien tiene que curarte, y mientras haya alguien, pues tú estarás bien o mejorarás, te recuperarás, y se hará todo lo posible porque estés bien. Entonces, ese colectivo tenéis que quererlo mucho. Podrá haber problemas por aquí o podrá haber en algún momento puntual algún, pero como en todos los ámbitos, como en todos lados. Pero en general, o sea, tenéis que cuidar mucho al colectivo sanitario. Porque en situaciones como esta, y esta ha Ujú. sido leve, porque podemos mirar la vista atrás cuando vino la peste negra, por ejemplo en Europa, en la época Oh, medieval, que una de cada tres personas moría, o sea, así, una de cada tres, o sea, muerte. O si esto hubiera sido una pandemia de ébola, ahí sí que oh, eso no hubiera queda sido. nadie, ahí no hubiera quedado nadie. Vamos, una mínima porcentaje de la humanidad que sería o inmune por naturaleza o que habría podido su sistema sobrellevarlo y salir adelante. Hasta, sí, Pero quiero hermano. decir, entonces hay que apreciar al colectivo sanitario. Hemos aprendido mucho y creo que nuestros gobiernos también y han reforzado también mucho, con lo cual yo creo que ahora estaríamos más preparados, pero igualmente tenéis que apreciarlos mucho. Y de igual manera, cuidar vuestra salud también es importante, porque hemos visto a muchos pacientes no tan mayores, ¿eh? Hemos tenido, cuando el grupo poblacional que faltaba por vacunar era el comprendido entre los 20 y los 40 años, aquí en España, por Ujú. ejemplo, porque las otras edades más mayores ya estaban vacunados, faltaba este grupo, ¿no? Claro, iban poco a poco, iban por bloques de edad. Pues cuando este grupo faltaba, este grupo era el que estaba ingresando en el hospital mal, porque no tenían ninguna vacuna. Mal, ¿eh? O había muchos antivacunas, que eso también es otro tema aparte que daría para otro Ah, debate. Daría para otro debate. Entonces, si el colectivo médico sanitario os dice hacer esto por esto, hacerle caso. Hacerle caso porque no hay nadie que tenga más propiedad de la palabra de lo que se está diciendo en ese mundo que el propio colectivo sanitario. Entonces, yo he visto gente que no se ha cuidado, gente que no se ha inmunizado porque no ha querido, que está en su derecho de no querer, pero eso trae unas consecuencias. Y los que lo padecieron lo pasaron muy mal. Muchos subieron a intensivos y muchos fallecieron. Jóvenes, ¿eh? Y muchos de los que pasaron intensivos, que afortunadamente salieron adelante, salieron con una mentalidad totalmente cambiada y dijeron, qué tonto fui o qué tonta fui de no haberme vacunado, no voy a volver a dudar de nada, porque se vieron a las puertas de la muerte. Muchos los intubaron, porque ya la maquinaria no le daba oxígeno, entonces hay que intubar. Y eso
ya son palabras mayores. El 80% de los pacientes que en intensivos se intuban y que se prevé, como ha pasado con el COVID, que va para largo, porque ha habido pacientes que han estado 80 días en intensivos. 80, ¿eh? Wow. Eso desgasta, te atrofia las piernas. Intubado hay mucho tiempo, es también una vía de entrada para microorganismos. Puedes pillar una infección nosocomial mucho más fácil que alguien que no lo está. Estás conectado por un montón de sondas, de catéteres por todas partes, un montón de La medicación. musculatura. El Wow. problema, el problema es que mucha gente eso no lo ve. Sí. Eso no lo ve. Y yo Pues en mira. varias ocasiones he subido a intensivos llevando, corriendo con el EPI puesto a un paciente que se ahogaba y que necesitaba ya intensivos, con el Vale. intensivista, con el médico, con dos compañeros más, corriendo al ascensor para subir, entrar a intensivos y verme aquello, y aquello era dantesco. Dantesco. Toda la UCI, que es siempre ovalada, el control está en medio Ujú. y la UCI es ovalada. Entonces desde el control tienen a todos controlados, ¿no? Con monitores y tal. Todos los pacientes en posición de cúbito prono, que sea prono es cuando Ujú. estás al revés, es decir, la cabeza tumbada sobre la almohada, En- tu tórax sobre el colchón y de lado, porque en posición de pronación oxigenaban mejor. A pesar de estar intubados, oxigenaban mejor. Su caja torácica se hinchaba más, cogía más aire, entonces no se ahogaban tanto. Todos así, todos intubados. Eso fue un espectáculo dantesco. Bueno, lo que Entonces, no le desearía vivir a nadie. entonces solo el que lo ha visto, solo el paciente que, que ha estado siempre dudoso o que no se ha cuidado o que no ha hecho caso o que le, le habría le habría querido yo acompañar hasta allí para entonces darse cuenta y decir, mira, ves, ¿sabes? Entonces, hacer caso a vuestro médico, cuidaos, y si ahora mismo, aunque sea leve, tenéis algún síntoma o tenéis cualquier cosa, manteneros siempre un poco más distanciados, no os acerquéis a la gente mayor, al menos durante una semana, 10 días, para dejar que la carga viral disminuya y no se lo podáis contagiar, que son los más afectados al fin y al cabo. ¿Vale? Y nada, eso. Bueno, como el título de esta entrevista, aquí mi amigo Valen, él fue la primera línea en algo que fue la pandemia de esta época. Te agradezco, Valen, por haber estado aquí conmigo, por haber dedicado un poco de tiempo a mí y a mis compañeros, A ti, e Kirby. incluso a la profesora. Em, y con esto sería todo. Muchas gracias. Gracias, Iván. Hasta pronto. Bueno, chao.